El reloj de la comisaría marcaba medianoche cuando escuché los golpes en la puerta. 3 golpes lentos, 2 rápidos, como un código secreto. Cuando abrí, encontré a una mujer embarazada que parecía haber salido de una pesadilla. Ropas desgarradas, cabello pegado al rostro por la lluvia y en las manos una carta lacrada que guardaba como si fuera su propia vida. «Por favor, comandante», susurró, «no me entregue antes de leer esto». No sabía aún, pero aquella carta contenía secretos que pondrían en jaque todo lo que yo creía sobre justicia, verdad y el poder de las antiguas familias de San Miguel del Desierto. Comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo. Yo soy Joaquín Morales, y esa noche cambió mi vida para siempre. Durante 15 años había servido como sheriff en este pueblo polvoriento del norte de México, donde el sol castiga sin piedad y los secretos se entierran más profundo que los pozos de agua. Pensé que había visto todo tipo de criminales y desesperados, pero cuando esa mujer apareció en mi puerta, empapada por la tormenta más feroz que habíamos tenido en años, algo en mis entrañas me gritó que no era una criminal común. Era una víctima de algo mucho más grande y peligroso de lo que podía imaginar. El viento del desierto azotaba las ventanas de madera de la comisaría con una furia que no había visto en mis 15 años como sheriff de San Miguel del Desierto. Las gotas de lluvia golpeaban contra los cristales como balas perdidas, y yo me preparaba para pasar otra noche solitaria, revisando los carteles de Se Busca que llegaban cada semana desde la capital. Mi nombre es Joaquín Morales, tengo 45 años y he dedicado mi vida a mantener el orden en este pueblo olvidado por Dios, donde las familias poderosas manejan más hilos que el mismo gobierno. Mi esposa Esperanza había muerto de fiebre 3 años atrás, dejándome solo con mis recuerdos y mi badge de latón que se empaña con el polvo del desierto. Esa noche del 15 de octubre de 1885, mientras limpiaba mi Colt .45 bajo la luz parpadeante de una vela, escuché algo que me heló la sangre. 3 golpes lentos en la puerta principal, seguidos de 2 rápidos. Era una señal que no había escuchado en años. Una que usábamos durante la guerra contra los franceses para identificar aliados en la oscuridad. Me levanté lentamente, ajustando mi cinturón de cuero donde colgaba mi pistola. El viento había amainado lo suficiente para que pudiera escuchar pasos nerviosos del otro lado de la puerta. Quien fuera que estuviera ahí afuera estaba asustado, muy asustado. Cuando abrí la puerta, la imagen que se presentó ante mí me quitó el aliento. Una mujer joven, no mayor de 28 años, se tambaleaba bajo la lluvia torrencial. Su vestido de algodón azul estaba desgarrado en varios lugares, revelando arañazos frescos en sus brazos. Su cabello negro, que probablemente había estado recogido en un moño elegante horas antes, ahora colgaba en mechones húmedos alrededor de su rostro pálido como la luna. Pero lo que más me impactó fue su vientre abultado. Estaba embarazada, probablemente de 7 u 8 meses, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de terror y súplica que me recordó a un venado acorralado por cazadores. «Por favor, comandante», susurró con voz ronca, extendiendo hacia mí una carta lacrada con cera roja. «No me entregue antes de leer esto». Sus piernas cedieron, y tuve que sostenerla antes de que cayera al suelo empapado. Su cuerpo temblaba no solo por el frío de la tormenta, sino por un miedo profundo que le llegaba hasta los huesos. La cargué en mis brazos, sorprendido por lo liviana que era a pesar de su embarazo, y la llevé al interior de la comisaría. «Tranquila, señora», le dije mientras la acomodaba en la silla de cuero junto a mi escritorio. «Aquí está segura». Encendí la estufa de leña y puse agua a hervir para prepararle un té caliente. Mientras tanto, ella se aferró a la carta como si fuera su salvación, observándome con esos ojos verdes que parecían esconder 1000 secretos.
Su respiración era entrecortada, y noté que se tocaba el vientre con movimientos protectores cada vez que escuchaba algún ruido del exterior. ¿Cómo se llama, señora?, le pregunté, acercándole una manta de lana que guardaba para las noches frías del desierto. «Elena», respondió después de una pausa que duró demasiado tiempo. «Elena Vázquez». El apellido me resultó familiar, pero no pude ubicarlo de inmediato. En un pueblo pequeño como San Miguel del Desierto, todos los nombres se entrelazan de alguna manera, pero había algo en la forma en que lo dijo que me hizo sospechar que no era toda la verdad. ¿De dónde viene Elena? ¿Qué la trajo hasta aquí en una noche como esta? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la compostura con una fuerza que me recordó a mi difunta esposa. «Mi esposo ha muerto», murmuró, tocándose el vientre, «y hay personas que me quieren hacer daño a mí y a mi bebé». «¿Quién quiere hacerle daño? ¿Bandidos? ¿Revolucionarios?». Ella negó con la cabeza lentamente. «Gente poderosa, comandante. Gente que tiene más influencia que la ley misma». Me senté frente a ella, estudiando cada gesto, cada expresión. Después de 15 años como sheriff, había desarrollado un instinto para detectar mentirosos, pero Elena era diferente. No estaba mintiendo, pero tampoco me estaba diciendo toda la verdad. Había capas de secretos en sus palabras, como las capas de sedimento que el viento del desierto deposita sobre las rocas. «Esa carta que lleva», le dije, señalando el sobre lacrado que aún apretaba contra su pecho. «¿Qué contiene?». «La verdad», respondió sin dudar. «La verdad sobre por qué mataron a mi esposo y por qué ahora me persiguen a mí». El viento rugió afuera con renovada fuerza, haciendo temblar las paredes de adobe de la comisaría. Las velas parpadearon, creando sombras danzantes que parecían conspiradores susurrando en los rincones. Elena se sobresaltó con cada ruido, girando la cabeza hacia la puerta como si esperara que aparecieran sus perseguidores en cualquier momento. «Elena», le dije con la voz más suave que pude, «si alguien la está persiguiendo, necesito saber quién es y por qué. No puedo protegerla si no conozco la amenaza». Ella cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió nuevamente, vi en ellos una determinación férrea que contrastaba con su apariencia frágil. «Mi esposo era Fernando Vázquez hijo, heredero de la hacienda más grande del norte de México», comenzó, y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Los Vázquez eran una de las familias más poderosas de la región, con conexiones que llegaban hasta la capital. 3 días atrás, lo encontraron muerto en su estudio, con una bala en la cabeza. «¿Suicidio?». Me pregunté, aunque algo en mi interior ya sabía la respuesta. «Eso es lo que quieren que todos crean», respondió, apretando la carta con más fuerza. Pero Fernando había descubierto algo sobre su propia familia, algo tan terrible que estaba dispuesto a enfrentar a su padre y a sus hermanos para hacer justicia. La lluvia comenzó a ceder, pero el silencio que siguió fue aún más inquietante que la tormenta. Elena se levantó lentamente, acercándose a la ventana para mirar hacia la calle principal de San Miguel del Desierto. Sus manos temblaron cuando apartó la cortina de lino. «Están aquí», susurró, y su voz llevaba el peso de la condena. «Me han encontrado». Me levanté de un salto, desenfundando mi Colt 45 mientras me acercaba a la ventana. Efectivamente, 3 jinetes encapuchados esperaban inmóviles bajo la lluvia, como espectros surgidos de las pesadillas del desierto. Sus caballos resoplaban vapor en el aire frío de la noche, y aunque no podía ver sus rostros, algo en su postura me decía que no habían venido a parlamentar. «Elena», le dije, sin apartar la vista de los jinetes, «entrégueme esa carta. Ahora». Ella dudó por un momento que pareció eterno, pero finalmente me extendió el sobre lacrado. Sus dedos rozaron los míos al entregármelo, y sentí que me transmitía no solo un pedazo de papel, sino el peso de una responsabilidad que cambiaría mi vida para siempre.
El lacre de cera roja llevaba el sello de los Vázquez, pero había sido roto y vuelto a sellar con cera de diferente tono. Dentro, con la caligrafía elegante de alguien educado en las mejores escuelas, encontré palabras que me helaron la sangre. Pero antes de que pudiera leer más allá de las primeras líneas, uno de los jinetes se acercó a la puerta de la comisaría. Sus espuelas tintinearon contra el suelo de madera del porche y su voz grave atravesó la madera como una cuchilla. «Sheriff Morales», gritó desde afuera, «sabemos que tiene a la mujer. Entréguenos a Elena Vázquez y nadie saldrá lastimado». Elena se desplomó en la silla, llevándose las manos al vientre. «Dios mío», murmuró, «van a matarnos a ambos». Yo mantuve mi pistola firme, pero mi mente corrió a 1000 por hora. No conocía a esos hombres, pero su actitud y la forma en que habían encontrado a Elena tan rápidamente me decía que tenían recursos y conexiones poderosas. Sin embargo, algo más profundo que mi instinto profesional me gritaba que Elena era inocente de lo que fuera que la acusaran. «¿Qué dice esa carta, Elena?». Le pregunté en voz baja, manteniendo la vista fija en la puerta. «Dice que el verdadero asesino de mi esposo fue su propio hermano y que toda la familia Vázquez está involucrada en contrabando de armas para los revolucionarios», respondió con voz quebrada. «Fernando lo descubrió y amenazó con denunciarlos. Por eso lo mataron y ahora quieren culparme a mí». Los golpes en la puerta se intensificaron. Los jinetes habían perdido la paciencia. «Sheriff, tiene 30 segundos para entregarnos a la asesina o entraremos por la fuerza». Miré a Elena, después a la carta en mis manos y finalmente a mi badge de sheriff que brillaba débilmente bajo la luz de las velas. En ese momento tuve que tomar la decisión más importante de mi vida. Seguir la ley al pie de la letra o seguir mi conciencia. El reloj de la comisaría marcó la 1 de la madrugada y con ese sonido supe que no había vuelta atrás. René, capítulo 2. Los 30 segundos pasaron como 30 años. Escuché las espuelas de los jinetes rascando contra la madera del porche mientras esperaban mi respuesta y sentí el peso de mi decisión presionando contra mi pecho como una losa de granito. Elena me miraba con esos ojos verdes que parecían contener toda la desesperación del mundo, una mano protegiéndose el vientre y la otra aferrada al brazo de la silla de cuero. Su respiración se había vuelto irregular y me preocupé de que el estrés pudiera provocarle un parto prematuro. «Sheriff Morales», gritó nuevamente la voz desde afuera, «se acabó el tiempo». Tomé una decisión que sabía que cambiaría mi vida para siempre. Apagué las velas de un soplo, sumiendo la comisaría en la oscuridad total, y le hice una seña a Elena para que se agachara detrás de mi escritorio de roble. «No voy a entregarla», le susurré al oído, «pero necesito que me ayude a entender exactamente lo que está pasando». Cuando los primeros golpes de hacha resonaron contra la puerta principal, ya había guiado a Elena hacia la habitación trasera donde guardaba las provisiones y municiones. Era un cuarto pequeño, sin ventanas, pero tenía una trampilla que comunicaba con el sótano donde almacenaba evidencias de casos antiguos. «Baje ahí», le ordené, levantando la pesada tabla de madera. «No haga ruido sin importar lo que escuche arriba». «Comandante», Elena me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. «Si algo me pasa, prométame que enviará esa carta al gobernador en la capital. Es la única evidencia que puede limpiar mi nombre y hacer justicia por Fernando». «No va a pasarle nada», le respondí, aunque no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. «Pero si algo sale mal, la carta llegará a donde tiene que llegar». La puerta principal se dio con un estruendo que hizo temblar toda la estructura de adobe. Cerré la trampilla justo cuando escuché las botas de los intrusos pisando fuerte sobre el suelo de madera de la oficina principal. Regresé a mi escritorio con mi Colt 45 desenfundado, fingiendo que había estado allí todo el tiempo.
3 hombres se dirigían hacia mí con rifles Winchester apuntando directo a mi pecho. Llevaban sombreros de ala ancha que ocultaban sus rostros, pero por su postura y la calidad de sus armas sabía que no eran bandidos comunes. «¿Dónde está la mujer, sheriff?», preguntó el que parecía ser el líder, un hombre alto con bigote espeso y cicatrices en las manos que hablaban de muchas peleas. «¿Qué mujer?», respondí, manteniendo mi pistola firme apuntando hacia él. «Aquí no hay ninguna mujer». El hombre se rió con una risa fría que me recordó al sonido de las víboras del desierto. «No me tome por idiota, Morales. Vimos las huellas de sus botas en el lodo hasta su puerta. Sabemos que está aquí». Uno de sus compañeros, más joven pero igual de peligroso, comenzó a registrar meticulosamente cada rincón de la oficina. Volteó sillas, abrió cajones y revisó detrás de cada mueble con la eficiencia de alguien acostumbrado a este tipo de búsquedas. «Elena Vázquez es una asesina buscada por la justicia», continuó el líder, sacando de su chaqueta un cartel de Se Busca doblado. «Mató a su esposo a sangre fría y huyó con documentos robados de la hacienda Vázquez». Cuando desplegó el cartel bajo la luz de mi lámpara de aceite, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo de herrero. El dibujo era tosco, pero inequívoco. Los mismos ojos verdes, la misma nariz delicada, la misma boca que había pedido mi ayuda apenas una hora antes. «Elena Vázquez. Se busca por asesinato. Recompensa, 500 pesos oro», leyó en voz alta, saboreando cada palabra como si fuera vino añejo. «Una fortuna por una mujer embarazada. Eso debería decirle qué tan peligrosa es». Mi mente corrió tratando de procesar esta información. ¿Era Elena realmente una asesina? ¿Había sido tan estúpido como para creer la historia de una criminal desesperada? Pero algo en mi interior, algo más profundo que la lógica, me gritaba que había más en esta historia de lo que aparentaba. El joven que registraba la oficina se acercó a la puerta que conducía a la habitación trasera. Mi corazón se aceleró como el galope de un caballo salvaje. «Jefe», le gritó a su líder, «aquí hay otra habitación». «Registrala», ordenó el hombre del bigote, sin apartar su rifle de mi pecho. «Esta historia apenas está comenzando. Y si estás disfrutando este viaje, tómate un momento para apoyar nuestro canal. Un simple like y suscribirse nos ayuda a crear más relatos como este para ti. Y nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios abajo». Pero el alivio de Joaquín fue efímero, porque lo que el joven encontraría en esa habitación no solo pondría en peligro la vida de Elena, sino que revelaría un secreto que sacudiría los cimientos mismos de San Miguel del Desierto. Escuché los pasos del joven moviéndose entre las cajas y barriles de la habitación trasera, cada sonido amplificado por mi ansiedad. Si descubría la trampilla, todo habría terminado. Elena sería capturada o, peor aún, asesinada junto con su bebé nonato. «No hay nadie aquí, jefe», gritó finalmente el joven desde la habitación trasera. «Solo provisiones y municiones». Respiré aliviado, pero el líder de los jinetes no parecía convencido. Se acercó a mi escritorio, apoyando su rifle contra la superficie de madera y mirándome directamente a los ojos. «Morales», me dijo con voz peligrosamente calmada, «conozco tu reputación. Eres un hombre honrado, un sheriff que respeta la ley. No creo que seas capaz de esconder a una asesina conscientemente». Asentí lentamente, tratando de mantener mi expresión neutral. «Pero», continuó, «también sé que eres sentimental. Tu esposa murió hace 3 años y desde entonces has estado solo. Una mujer embarazada y asustada podría despertar tu instinto protector y nublar tu juicio». Sus palabras me golpearon como puñetazos. Era cierto que la soledad había sido mi compañera constante desde la muerte de Esperanza. Y también era cierto que Elena había despertado en mí sentimientos que creía enterrados para siempre. Si la mujer vino aquí,
le respondí, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Y si yo la ayudé de alguna manera, habría sido porque creí que estaba en peligro. Pero como puede ver, aquí no hay nadie más que yo. El hombre estudió mi rostro durante largos segundos, buscando alguna señal de engaño. Sus ojos eran fríos como el acero, y tuve la sensación de que había matado a más hombres de los que podía contar. «Está bien, sheriff», dijo finalmente recogiendo su rifle, «pero quiero que sepa algo. La familia Vázquez tiene mucha influencia en esta región. Si descubren que usted ayudó a Elena de cualquier manera, no dudarán en hacer que lo remuevan de su cargo, o algo peor». Los tres hombres se dirigieron hacia la puerta rota, pero el líder se detuvo en el umbral para darme un último aviso. «Elena Vázquez es peligrosa, Morales. Mató a sangre fría al hombre que la amaba y la protegía. Si aparece por aquí nuevamente, le sugiero que piense 2 veces antes de ayudarla. La próxima víctima podría ser usted». Cuando el sonido de los cascos de sus caballos se desvaneció en la distancia, esperé 10 minutos completos antes de abrir la trampilla. Elena estaba acurrucada en un rincón del sótano, temblando no solo de frío, sino de terror puro. «¿Se fueron?», me preguntó con voz apenas audible. «Por ahora», le respondí, ayudándola a subir, «pero van a regresar, y la próxima vez traerán más hombres». Cuando Elena estuvo nuevamente en la habitación trasera, noté que su estado había empeorado. Su rostro estaba pálido como papel y respiraba con dificultad. Se tocaba el vientre con movimientos de dolor que me alarmaron profundamente. «Elena», le dije ayudándola a sentarse en una caja de madera, «necesito la verdad, toda la verdad. ¿Realmente mató a su esposo?». Ella levantó la vista hacia mí, y por primera vez desde que había llegado, vi en sus ojos no solo miedo, sino también una rabia profunda y justificada. «Yo amaba a Fernando más que a mi propia vida», respondió con voz firme a pesar de su condición. «Jamás le habría hecho daño, pero su familia es capaz de cualquier cosa para proteger sus secretos». «¿Qué secretos?». Elena respiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para una confesión que había estado guardando por días. «Los Vázquez no son solo hacendados ricos, comandante, son contrabandistas de armas. Han estado vendiendo rifles y municiones a los revolucionarios del sur, jugando en ambos bandos del conflicto para maximizar sus ganancias». Esta revelación me impactó como un rayo. Si era cierto, significaba que una de las familias más respetadas de la región estaba involucrada en traición al gobierno federal. «Fernando lo descubrió revisando los libros de contabilidad de la hacienda», continuó Elena. «Su padre, don Rodrigo, había estado desviando dinero de las operaciones legales para comprar armas que luego vendían a precios exorbitantes. Cuando Fernando amenazó con denunciarlos, lo mataron y me culparon a mí. ¿Tiene pruebas de esto?». La carta que le di contiene copias de documentos que Fernando logró sacar antes de morir. Nombres, fechas, cantidades, rutas de contrabando. Todo está ahí. Me dirigí a mi escritorio donde había dejado la carta lacrada. Pero cuando llegué allí, sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. La carta no estaba. «Elena», le dije tratando de mantener la calma, «¿está segura de que me dio la carta?». «Por supuesto», respondió, y luego palideció aún más cuando comprendió lo que estaba insinuando. «¿No la tiene?». Revisé franticamente cada cajón, cada superficie, cada rincón donde podría haber caído durante la confrontación con los jinetes. Pero la carta había desaparecido sin dejar rastro. «Uno de ellos la robó», murmuré, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mí. Cuando registraron la oficina, uno de ellos encontró la carta y se la llevó. Elena se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar con una desesperación que me partió el corazón. Sin esa carta no tenía forma de probar su inocencia ni de exponer la corrupción de los Vázquez. «Estoy perdida», sollozó. «Era la única evidencia que tenía.
Ahora van a matarme y a mi bebé, y nadie sabrá jamás la verdad. Pero mientras la consolaba, una idea comenzó a formarse en mi mente. Si los hombres que habían venido por Elena trabajaban para los Vázquez, y si habían robado la carta, significaba una cosa: Elena estaba diciendo la verdad. Un hombre inocente no necesitaría robar evidencia. Solo un culpable se tomaría la molestia de eliminar pruebas comprometedoras. Elena, le dije, ayudándola a ponerse de pie, todavía no estamos derrotados. Si Fernando logró sacar copias de esos documentos, es probable que haya escondido más evidencia en algún lugar. ¿Dónde?, preguntó limpiándose las lágrimas. En la hacienda, respondí, aunque sabía que lo que estaba sugiriendo era prácticamente un suicidio. Tenemos que regresar a la hacienda Vázquez y encontrar el resto de las pruebas. Elena me miró como si hubiera perdido la razón. Comandante, eso es imposible. La hacienda estará vigilada por docenas de hombres armados. Sería como caminar directamente hacia nuestras propias tumbas. Tal vez, admití, pero es nuestra única oportunidad de limpiar su nombre y hacer justicia por su esposo. En ese momento, Elena se dobló de dolor, llevándose ambas manos al vientre. Un gemido escapó de sus labios y vi una mancha de humedad extenderse por su vestido. Comandante, susurró con voz ahogada, creo que mi bebé va a nacer ahora. Capítulo 3. El pánico me invadió como una avalancha de rocas del desierto. Elena se aferró a mi brazo mientras otra contracción la atravesaba, y supe que no teníamos tiempo de buscar al doctor Miguel Sandoval, que vivía al otro extremo del pueblo. El bebé venía, y yo era la única persona que podía ayudarla. Elena, respire profundamente, le dije tratando de mantener la calma, mientras mi mente recordaba fragmentos de conocimiento que había adquirido ayudando a Esperanza durante los partos difíciles de nuestros vecinos. Vamos a trasladarla a mi habitación. Allí estará más cómoda. A mi habitación estaba en la parte trasera de la comisaría, un espacio pequeño, pero limpio, donde guardaba mis pertenencias personales. Ayudé a Elena a caminar hasta allí, sosteniendo su peso mientras ella se apoyaba en mí entre contracción y contracción. «No puede nacer ahora», murmuró Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es muy pronto. Faltan al menos 6 semanas. Los bebés nacen cuando están listos, no cuando nosotros queremos», le respondí, recordando las palabras que Esperanza solía decir. «Lo importante es que tanto usted como el bebé estén seguros». Preparé mi cama con sábanas limpias y puse agua a hervir en la estufa. Elena se aferró a los barrotes de la cabecera de hierro forjado mientras las contracciones se intensificaban, cada una más fuerte y cercana que la anterior. Entre dolor y dolor, ella seguía hablando sobre los Vázquez y los secretos que Fernando había descubierto. Era como si necesitara desahogarse de toda la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Mi esposo encontró un cuaderno escondido en la caja fuerte de su padre. Me contó mientras yo buscaba trapos limpios y alcohol para desinfectar. Contenía todos los detalles del negocio de contrabando, nombres de compradores, fechas de entregas, hasta mapas de las rutas que usaban para transportar las armas. ¿Dónde podría haber escondido Fernando ese cuaderno?, le pregunté, revisando que tuviéramos todo lo necesario para el parto. «Tenía un lugar secreto», respondió Elena, interrumpiéndose con otro gemido de dolor. «Una habitación oculta detrás de la biblioteca de su estudio. Solo él y yo conocíamos su existencia». Una nueva contracción la hizo gritar, y yo supe que el momento había llegado. A pesar de nacer prematuramente, el bebé no iba a esperar más. «Elena, puedo ver la cabeza del bebé», le dije, posicionándome para ayudar en el parto. «En la próxima contracción necesito que puje con todas sus fuerzas». Lo que siguió fueron los 20 minutos más intensos de mi vida.
Elena luchó con una fuerza sobrehumana, gritando no solo de dolor físico, sino también de toda la angustia emocional que había acumulado. Yo hice todo lo que pude recordar sobre partos, orando en silencio para que tanto la madre como el bebé sobrevivieran. Finalmente, cuando el sol comenzaba a aparecer en el horizonte pintando el cielo de rosa y naranja, un llanto pequeño pero fuerte llenó mi habitación. El bebé había nacido, una niña diminuta pero aparentemente sana, con los mismos ojos verdes de su madre y una mata de cabello negro. «Es hermosa», murmuré, envolviendo a la bebé en una manta limpia antes de colocarla en los brazos de Elena. Elena lloró de alegría y alivio mientras sostenía a su hija contra su pecho. «Se va a llamar Esperanza», me dijo, mirándome con gratitud infinita, como su esposa. El nombre me emocionó profundamente, pero no tuvimos mucho tiempo para celebrar. A través de la ventana vi polvo elevándose en la distancia. Más jinetes se acercaban al pueblo, probablemente enviados por los Vázquez, cuando sus hombres reportaron que no habían encontrado a Elena. «Tenemos que irnos de aquí», le dije a Elena, aunque sabía que era imposible que viajara tan pronto después del parto. «Vendrán más hombres, y esta vez no se conformarán con registrar la comisaría». Elena se incorporó con dificultad, mostrando una determinación que me recordó por qué su esposo se había enamorado de ella. «Comandante, necesito que me lleve a la hacienda. Tengo que conseguir ese cuaderno antes de que lo destruyan. Elena acaba de dar a luz. No puede cabalgar en su condición». «No tengo otra opción», respondió, acunando a la bebé Esperanza. «Si no encontramos esas pruebas, mi hija crecerá creyendo que su madre es una asesina. No puedo permitir eso». Sus palabras me tocaron en lo más profundo del corazón. Como sheriff, había jurado proteger y servir a la justicia, pero ¿qué significaba realmente la justicia cuando las familias poderosas podían comprar testigos, sobornar jueces y asesinar a los que se oponían a ellos? «Está bien», le dije finalmente, «pero no iremos solos, necesitamos ayuda». Me dirigí a mi escritorio y escribí rápidamente 3 cartas. La primera era para el doctor Miguel Sandoval, pidiéndole que viniera inmediatamente a atender a Elena y la bebé. La segunda era para el padre Antonio Ramírez, explicándole la situación y solicitando que protegiera a Elena y Esperanza en la iglesia si algo me pasaba. La tercera era para el gobernador en la capital, contándole todo lo que había descubierto sobre los Vázquez y pidiendo una investigación oficial. «Si algo nos pasa», le dije a Elena sellando las cartas, «estas llegarán a las personas correctas. Al menos, la verdad no morirá con nosotros». Elena asintió, pero su atención estaba dividida entre su bebé y los sonidos que venían del exterior. Los jinetes se habían detenido frente a la comisaría y podía escuchar voces discutiendo. «Son más que antes», murmuré mirando por la ventana. «Al menos 8 hombres, todos armados. Esta vez no era solo un grupo de búsqueda, era una partida de ejecución». El líder de la noche anterior desmontó de su caballo y se acercó a la puerta rota de la comisaría. Pero en lugar de entrar, se quedó parado en el umbral. «Sheriff Morales», gritó, «sabemos que la mujer siguió aquí anoche. Encontramos sangre en el suelo de su oficina». Mi corazón se detuvo. Durante el parto, algunas gotas de sangre debían haber caído sin que me diera cuenta, y ahora esa evidencia nos había traicionado. «Salga con las manos arriba», continuó el hombre, «y tal vez podamos llegar a un arreglo». Elena me miró con terror, acunando a la pequeña Esperanza, quien había comenzado a llorar como si percibiera el peligro que la rodeaba. «No voy a entregarla», le susurré, «pero necesitamos una distracción para salir de aquí». Recordé entonces el túnel que conectaba el sótano de la comisaría con el sótano de la iglesia, construido años atrás durante la guerra contra los franceses para facilitar el contrabando de armas patriotas.
Era estrecho y peligroso, pero podría ser nuestra única oportunidad de escape. «¿Elena puede caminar?» «Tengo que poder», respondió poniéndose de pie con esfuerzo sobrehumano. Los ayudé a bajar al sótano, donde aparté varias cajas hasta revelar una entrada tapada con tablones de madera. El túnel era aún más estrecho de lo que recordaba, apenas lo suficientemente ancho para que una persona pasara agachada. «Yo iré primero», le dije a Elena. «Usted sígueme con la bebé. El túnel nos llevará directamente al sótano de la iglesia». Cuando comenzamos a arrastrarnos por el túnel polvoriento, escuché el sonido de pasos pesados encima de nosotros. Los hombres de Vázquez habían entrado en la comisaría y estaban registrando cada habitación sistemáticamente. «¡Aquí!», gritó uno de ellos. «¡Hay una trampilla!». El sonido de botas bajando al sótano nos hizo acelerar el paso, pero Elena, debilitada por el parto, no podía moverse tan rápido como necesitábamos. La bebé Esperanza lloraba cada vez más fuerte, y temí que su llanto nos delatara. «Comandante», Elena jadeó detrás de mí. «No puedo más. Déjeme aquí y llévese a la bebé». «Ni hablar», le respondí. «Salimos juntos o no salimos». Pero cuando llegamos al otro extremo del túnel, encontramos que la salida estaba bloqueada por escombros de una pared que se había derrumbado parcialmente. Estábamos atrapados entre los hombres de Vázquez que se acercaban por atrás y una barrera de piedras y adobe por delante. Elena se desplomó, agotada y derrotada. «Se acabó», murmuró. «No tenemos escapatoria». Pero mientras examinaba los escombros, buscando desesperadamente una salida, escuché una voz familiar del otro lado de la barrera. «Joaquín, ¿eres tú?». Era el padre Antonio Ramírez. Debía haber recibido una de mis cartas y había venido a investigar los ruidos extraños en el sótano de la iglesia. «¡Padre!», grité lo más bajo que pude. «Necesitamos ayuda. Estamos atrapados». El sonido de piedras siendo movidas me llenó de esperanza, pero también escuché voces más cercanas detrás de nosotros. Los hombres de Vázquez habían encontrado la entrada del túnel y se acercaban rápidamente. «Joaquín», me gritó el padre Antonio desde el otro lado. «Hay una abertura pequeña aquí arriba. Pueden pasar, pero tienen que darse prisa». Ayudé a Elena a subir hacia la abertura, pasándole primero a la bebé Esperanza al padre Antonio. Cuando Elena finalmente logró pasar, yo me quedé atrás para asegurarme de que llegaran a salvo. Pero cuando intenté seguirlas, una mano férrea me agarró del tobillo, arrastrándome de vuelta hacia el túnel. «Te tengo, sheriff», gruñó una voz en la oscuridad. Era el momento de enfrentar las consecuencias de mi decisión de proteger a Elena. Pero mientras luchaba contra mi captor en la oscuridad del túnel, una sola pregunta dominaba mis pensamientos. ¿Habían logrado Elena y la bebé llegar a salvo a la iglesia? La respuesta a esa pregunta determinaría si mi sacrificio había valido la pena. Brummel, capítulo 4. La mano que me había agarrado del tobillo pertenecía al hombre más joven del grupo, el mismo que había registrado la comisaría la noche anterior. En la oscuridad del túnel, luchamos cuerpo a cuerpo como animales salvajes, golpeándonos contra las paredes de tierra hasta que logré liberar mi Colt 45 y golpearlo en la sien con la culata. El hombre se desplomó inconsciente, pero ya escuchaba las voces de sus compañeros acercándose por el túnel. No tenía tiempo de seguir a Elena y la bebé Esperanza. Tenía que crear una distracción que les permitiera escapar definitivamente. Regresé por el túnel hacia el sótano de la comisaría, donde me esperaban 3 rifles Winchester apuntando directamente a mi cabeza. El líder del grupo sonrió con satisfacción cuando me vio emerger de la trampilla con las manos en alto. «Sheriff Joaquín Morales», dijo con voz burlona. «Finalmente nos conocemos cara a cara en circunstancias apropiadas». Ahora que había mejor luz, pude verlo claramente por primera vez. Era un hombre de unos 50 años, con cicatrices que cruzaban su rostro como mapas de batallas pasadas. Sus ojos,
Tenían la frialdad de alguien que había matado muchas veces sin remordimiento. «Permítame presentarme», continuó, haciendo una reverencia teatral. «Soy el capitán Esteban Vázquez, hermano menor de don Rodrigo y tío del difunto Fernando». Esta revelación me impactó como un puñetazo en el estómago. No solo estaba enfrentando a mercenarios contratados por la familia Vázquez, estaba enfrentando a un miembro directo de la familia, lo que explicaba la urgencia y los recursos dedicados a capturar a Elena. «Capitán Vázquez», le respondí, manteniendo las manos en alto pero preparándome mentalmente para cualquier oportunidad de escape. «Supongo que usted sabe por qué estoy protegiendo a Elena». «Por supuesto que lo sé», rió amargamente. «Mi querido sobrino Fernando descubrió nuestros negocios familiares y amenazó con exponernos. Elena lo ayudó a robar documentos confidenciales antes de asesinarlo a sangre fría». «Esa es su versión de la historia», le dije. «Pero yo he escuchado otra versión que suena mucho más creíble». La expresión de Esteban Vázquez se endureció peligrosamente. «¿Qué le dijo esa mujer?» «Me dijo que ustedes mataron a Fernando porque iba a denunciar el contrabando de armas. Me dijo que los Vázquez han estado jugando en ambos bandos del conflicto revolucionario, vendiendo armas tanto al gobierno como a los rebeldes». Los otros hombres intercambiaron miradas nerviosas, pero Esteban mantuvo su compostura. «Elena Vázquez es una mentirosa y una asesina», declaró. «Y usted, sheriff, es un viejo sentimental que se dejó engañar por una cara bonita y una historia lacrimógena. Entonces no le molestará que investigue sus acusaciones», le respondí. «Un sheriff honesto siempre investiga antes de entregar a un sospechoso». «Me temo que eso no será posible», dijo Esteban, haciendo una seña a sus hombres. «Verá, sheriff, usted ha visto y escuchado demasiado. Ya no puede simplemente entregar a Elena y seguir con su vida normal». El mensaje estaba claro. Habían venido no solo por Elena, sino también por mí. Sabían que yo representaba una amenaza para sus operaciones y no podían permitir que siguiera vivo. «Antes de que hagan algo irreversible», les dije, «deberían saber que ya envié cartas al gobernador y a otras autoridades. Si algo me pasa, habrá una investigación oficial». Esteban se rió nuevamente, pero esta vez su risa sonó menos segura. «Sheriff, mi familia tiene conexiones en la capital que usted ni siquiera puede imaginar. Una carta de un sheriff de pueblo perdido en el desierto no va a inquietar a nadie importante». Mientras hablaba, noté que uno de sus hombres había desaparecido. Probablemente había ido a buscar al compañero inconsciente en el túnel, pero también era posible que estuviera rastreando a Elena hacia la iglesia. «¿Dónde está la mujer, sheriff?», preguntó Esteban, perdiendo la paciencia. «Sabemos que estuvo aquí anoche y encontramos sangre fresca. ¿Dónde la escondió?» «Elena Vázquez se fue antes del amanecer», mentí. «Le di provisiones y un caballo y se dirigió hacia el sur». «¿Hacia dónde específicamente?» «Dijo algo sobre Guadalajara, como que tenía familia allí». Era una mentira, pero sonaba creíble. Guadalajara estaba lo suficientemente lejos como para justificar una búsqueda extensiva, y era una ciudad lo suficientemente grande como para que una mujer fugitiva pudiera perderse en ella. Esteban estudió mi rostro buscando señales de engaño, pero yo había aprendido a controlar mis expresiones durante 15 años como sheriff. Después de un largo momento, hizo una seña a uno de sus hombres. «Lleva 2 hombres y cabalga hacia el sur», ordenó. «Si encuentras rastros de la mujer, síguela. Si la encuentras, tráela viva. Necesitamos recuperar los documentos que robó». El hombre asintió y salió de la comisaría. Escuché el sonido de cascos alejándose hacia el sur, y sentí un alivio temporal sabiendo que se habían alejado de Elena y la bebé. Pero mi alivio fue breve. Esteban se acercó a mí con su rifle, apuntando directamente a mi corazón. «Sheriff», me dijo con voz peligrosamente calmada, «voy a hacerle una propuesta. Usted va a ayudarnos a encontrar y recuperar todos los documentos que Fernando robó de nuestra hacienda».
A cambio, le permitiremos vivir y seguir siendo sheriff de este pueblo miserable. ¿Y si me niego? Entonces morirá aquí mismo y buscaremos los documentos por nuestra cuenta. Era una decisión imposible. Si aceptaba, estaría traicionando a Elena y ayudando a encubrir los crímenes de los Vázquez. Si me negaba, moriría, y Elena quedaría sin protección. Pero mientras consideraba mis opciones, escuché un sonido que me llenó de esperanza. Las campanas de la iglesia comenzaron a repicar con un patrón específico. 3 campanadas lentas, seguidas de 2 rápidas. Era la misma señal que Elena había usado al tocar mi puerta, y significaba que el padre Antonio había recibido mi carta y estaba pidiendo ayuda. «Parece que hay misa matutina», comenté casualmente, esperando que Esteban no reconociera el patrón de las campanas. «Las campanas no me importan», gruñó. «¿Cuál es su respuesta, sheriff?» Antes de que pudiera responder, escuché el galope de varios caballos acercándose rápidamente a la comisaría. Por un momento, temí que fueran más hombres de Vázquez, pero cuando las voces llegaron hasta nosotros, reconocí una que me llenó de esperanza. «Sheriff Morales, aquí está la Guardia Rural». Era el capitán Ricardo Herrera, mi superior directo y un hombre en quien confiaba completamente. Debía haber recibido una de mis cartas y había venido con refuerzos. Esteban Vázquez palideció visiblemente cuando escuchó las voces oficiales afuera. Sus hombres se pusieron nerviosos, mirando hacia las ventanas y calculando sus posibilidades de escape. «Parece que mis cartas sí llegaron a las personas correctas», le dije a Esteban con una sonrisa que no pude contener. El capitán Herrera y 4 guardias rurales entraron en la comisaría con rifles preparados. Cuando vieron la escena, yo con las manos en alto y 3 hombres armados apuntándome, inmediatamente apuntaron sus armas hacia los intrusos. «Bajen las armas», ordenó Herrera con voz de comando militar. «Identifíquense inmediatamente». Esteban Vázquez se encontraba ahora en una posición imposible. No podía disparar contra guardias rurales sin convertirse oficialmente en un fugitivo, pero tampoco podía permitir que yo contara mi historia sin consecuencias. «Capitán Herrera», dije rápidamente, «estos hombres irrumpieron en mi comisaría buscando a una mujer embarazada. Dicen que es una asesina, pero yo tengo razones para creer que es inocente». «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Herrera, dirigiéndose a Esteban. «Soy el capitán Esteban Vázquez», respondió, tratando de mantener su autoridad. «Estamos buscando a Elena Vázquez, la mujer que asesinó a mi sobrino Fernando». Herrera frunció el ceño. «¿Tienen una orden de arresto oficial?» La familia Vázquez no necesita órdenes oficiales para buscar justicia por el asesinato de uno de los suyos, replicó Esteban con arrogancia. Esa respuesta fue un error fatal. El capitán Herrera era un militar de carrera que respetaba la ley por encima de todo, y la sugerencia de que cualquier familia estaba por encima del proceso legal oficial lo ofendió profundamente. «En México toda familia necesita órdenes oficiales», declaró Herrera firmemente, «y hasta donde yo sé no hay ninguna orden de arresto emitida contra Elena Vázquez». Era el momento que había estado esperando. «Capitán», le dije, «necesito hablar con usted en privado. Hay cosas sobre la familia Vázquez que necesita saber». Esteban Vázquez me miró con ojos que prometían muerte, pero no tenía otra opción que permitir que Herrera y yo habláramos. Estaba rodeado por guardias rurales que superaban en número a sus hombres. «Muy bien», dijo Herrera. «Vamos a mi oficina temporal en la cantina. Ustedes», señaló a los hombres de Vázquez, «permanezcan aquí hasta que regresemos». Mientras caminábamos hacia la cantina, le conté rápidamente a Herrera todo lo que había descubierto. El contrabando de armas, el asesinato de Fernando, la persecución de Elena y el nacimiento de la bebé Esperanza en mi comisaría durante la noche. «Si esto es cierto», murmuró Herrera después de escuchar mi relato,
Estamos hablando de traición al gobierno federal. Los Vázquez podrían enfrentar el pelotón de fusilamiento. Por eso mataron a Fernando y están persiguiendo a Elena, le expliqué. Ella es la única testigo que puede probar su culpabilidad. ¿Dónde está Elena ahora? Segura, le respondí. Pero necesitamos esas pruebas que Fernando escondió en la hacienda. Sin ellas, solo tenemos la palabra de una mujer acusada de asesinato contra una de las familias más poderosas de la región. Herrera pensó durante varios minutos, sopesando las implicaciones políticas y legales de la situación. Finalmente, tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. «Sheriff Morales», me dijo, «voy a darle 24 horas para encontrar esas pruebas. Si puede demostrar que los Vázquez están involucrados en contrabando de armas, el gobierno federal respaldará completamente su investigación. ¿Y si no puedo encontrar las pruebas? Entonces tendré que entregar a Elena Vázquez a las autoridades competentes para que sea juzgada por el asesinato de su esposo». Era una oportunidad, pero también un ultimátum. Tenía 24 horas para infiltrarme en la hacienda más vigilada de la región, encontrar evidencia escondida y exponer una conspiración que involucraba a una de las familias más poderosas de México. Mientras regresábamos a la comisaría, donde Esteban Vázquez y sus hombres esperaban con creciente impaciencia, supe que las próximas 24 horas determinarían no solo el destino de Elena y la pequeña Esperanza, sino también el mío propio. La guerra contra los Vázquez estaba a punto de comenzar, y yo era el único soldado en el campo de batalla que conocía la verdad. Pero primero, tenía que asegurarme de que Elena y su bebé estuvieran realmente a salvo en la iglesia, porque si Esteban Vázquez descubría que le había mentido sobre su paradero, ni siquiera la protección del capitán Herrera sería suficiente para salvar nuestras vidas. Capítulo 5. El plan que formé con el capitán Herrera era arriesgado hasta la locura, pero era nuestra única oportunidad. Mientras él mantenía a Esteban Vázquez y sus hombres bajo vigilancia en la comisaría, con el pretexto de tomar declaraciones oficiales, yo me dirigiría secretamente a la iglesia para reunirme con Elena y luego a la hacienda Vázquez para buscar las pruebas que Fernando había escondido. «Joaquín», me susurró Herrera antes de que me fuera, «si no regresas en 12 horas, asumiré que algo salió mal y enviaré refuerzos». «Si algo me pasa», le respondí, entregándole una copia de la carta que había escrito para el gobernador, «asegúrese de que Elena y su bebé lleguen sanas y salvas a la capital. Ellas son las únicas testigos que pueden confirmar toda esta historia». Me escabullí por la puerta trasera de la comisaría y me dirigí hacia la iglesia usando las callejuelas menos transitadas de San Miguel del Desierto. El sol del mediodía castigaba sin piedad, pero las sombras proyectadas por los edificios de adobe me proporcionaron suficiente cobertura para llegar sin ser visto. El padre Antonio me esperaba en el sótano de la iglesia, donde Elena estaba descansando con la pequeña Esperanza en brazos. Ver a madre e hija sanas y salvas me llenó de un alivio que no había sentido en horas. «¿Cómo se siente?», le pregunté a Elena, notando que había recuperado algo de color en las mejillas. «Mejor», respondió, pero sus ojos mostraban la misma determinación férrea que había visto antes. «Comandante, ¿cuándo vamos a la hacienda?» «Elena, usted no va a ir a ningún lado», le dije firmemente. «Acaba de dar a luz y necesita descansar». «Necesito ir», insistió, poniéndose de pie con esfuerzo. «Soy la única que conoce exactamente dónde Fernando escondió el cuaderno. Sin mí, nunca lo encontrará». El padre Antonio intervino con preocupación. «Hija, en tu condición es imposible que hagas un viaje tan peligroso». «Padre», Elena se dirigió al sacerdote con voz suplicante, «mi esposo murió por tratar de hacer lo correcto. No puedo permitir que su sacrificio sea en vano».
y no puedo permitir que mi hija crezca con la sombra de ser hija de una supuesta asesina. Sus argumentos eran convincentes, pero yo seguía preocupado por su salud. Sin embargo, cuando vi la determinación en sus ojos, supe que no habría forma de disuadirla. «Está bien», cedí finalmente, «pero si viene conmigo, tiene que prometerme que seguirá mis órdenes sin discutir. Su vida y la de su bebé dependen de ello». «Se lo prometo», respondió Elena. El padre Antonio se haría cargo de cuidar a la pequeña Esperanza, mientras Elena y yo nos dirigíamos a la hacienda. Era un riesgo enorme dejar a la bebé, pero también sabíamos que llevarla con nosotros sería aún más peligroso. «Esperanza estará segura aquí», nos aseguró el padre Antonio. «La iglesia es territorio sagrado y ni siquiera los Vázquez se atreverían a profanarla». Elena besó a su hija en la frente, susurrándole palabras de amor en caso de que no regresara. Ver esa despedida me recordó todas las razones por las que había decidido ayudarla desde el principio. Salimos de la iglesia por una puerta lateral que daba directamente al cementerio, donde habíamos escondido 2 caballos entre las tumbas más antiguas. Elena montó con dificultad, pero una vez en la silla, demostró que, a pesar de su debilidad física, conservaba la habilidad ecuestre de alguien criada en una hacienda. El viaje hacia la hacienda Vázquez nos tomó 2 horas de cabalgata por senderos polvorientos que serpenteaban entre cactus gigantes y formaciones rocosas que se alzaban como catedrales del desierto. Elena conocía rutas secretas que evitaban los caminos principales, caminos que había usado durante su matrimonio para escapar ocasionalmente de la vigilancia constante de su suegro. Fernando me llevaba por estos senderos cuando quería que habláramos en privado. Me contó mientras nuestros caballos avanzaban cuidadosamente por un paso estrecho entre 2 peñascos. Decía que los desiertos guardan secretos mejor que las habitaciones cerradas. Cuando finalmente llegamos a una colina que nos permitía ver la hacienda Vázquez en la distancia, el espectáculo me quitó el aliento. Era más una fortaleza que una casa, con muros de piedra de 3 metros de altura, torres de vigilancia en las esquinas y suficientes edificios para albergar a un pequeño ejército. «¿Cómo vamos a entrar ahí sin ser vistos?», murmuré, contando al menos 12 guardias patrullando el perímetro. «Hay un túnel», respondió Elena, señalando hacia una formación rocosa al este de la hacienda. «Fernando lo mandó construir hace años como escape de emergencia. La entrada está escondida en esas rocas y sale directamente en el sótano de la casa principal». Esperamos hasta que el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de rojos y naranjas que se reflejaban en las paredes de piedra de la hacienda. Con la llegada del crepúsculo, algunos de los guardias encendieron antorchas, pero eso solo significaba que habría más sombras donde ocultarse. Elena me guió hacia la formación rocosa, donde efectivamente encontramos una entrada oculta detrás de un cactus gigante que había crecido como camuflaje natural. El túnel era más cómodo que el que habíamos usado para escapar de la comisaría, construido con piedras labradas y lo suficientemente alto como para caminar erguidos. «Fernando invirtió mucho tiempo y dinero en este túnel», susurró Elena, mientras avanzábamos en la oscuridad, guiándonos solo con una pequeña linterna de aceite. Decía que un hombre poderoso siempre necesita una salida secreta. El túnel terminaba en una pared de piedra que se movía como una puerta secreta. Elena presionó una secuencia específica de piedras, y la pared se abrió silenciosamente, revelando el sótano de la hacienda Vázquez. El sótano era enorme, lleno de barriles de vino, cajas de provisiones, y en un rincón apartado, algo que me heló la sangre: cajas de municiones y rifles Winchester nuevos, claramente marcados con sellos del ejército mexicano. «Dios mío», murmuré, examinando las armas. «Esto es suficiente armamento para equipar a una compañía completa. Y esto es solo una pequeña parte», susurró Elena.
Fernando me dijo que tienen depósitos como este en 3 haciendas diferentes. Subimos cuidadosamente las escaleras de piedra que conducían al piso principal de la casa. Elena conocía cada crujido de cada tabla, cada puerta que tenía bisagras ruidosas, cada lugar donde podíamos caminar sin hacer ruido. La biblioteca de Fernando estaba en el 2.º piso, en lo que había sido su estudio privado. Cuando entramos en la habitación, me sorprendió ver que todo estaba exactamente como lo había dejado el día de su muerte. Libros abiertos sobre el escritorio, pluma y tinta dispuestas como si fuera a regresar en cualquier momento. La habitación secreta está detrás de esta estantería, me susurró Elena, señalando una sección de la pared cubierta de libros encuadernados en cuero. Tiró de 3 libros específicos en una secuencia determinada y escuchamos el sonido mecánico de un mecanismo activándose. La estantería se deslizó hacia un lado, revelando una habitación pequeña que Fernando había usado como su archivo personal más secreto. Lo que encontramos allí era más de lo que habíamos esperado. No solo estaba el cuaderno de contabilidad que documentaba todas las transacciones ilegales de armas, sino también cartas de compradores revolucionarios, mapas de rutas de contrabando y lo más impactante de todo, correspondencia directa con funcionarios del gobierno federal que estaban involucrados en la operación. Elena, le dije revisando los documentos con manos temblorosas, esto no es solo contrabando, es una conspiración que llega hasta el mismo corazón del gobierno de México. Por eso mataron a Fernando, respondió con lágrimas en los ojos. No se trataba solo de dinero, se trataba de poder político a nivel nacional. Pero mientras empacaba los documentos en una bolsa de cuero, escuchamos pasos pesados en el corredor. Alguien se acercaba al estudio de Fernando. «Escóndase», le susurré a Elena, empujándola hacia el rincón más oscuro de la habitación secreta. La puerta del estudio se abrió y escuché la voz de don Rodrigo Vázquez, el patriarca de la familia y padre de Fernando. «Capitán Mendoza», le decía a alguien que no podía ver, «¿está seguro de que el sheriff y la mujer están aquí?» «Sí, don Rodrigo», respondió una voz que me sorprendió reconocer. Era el capitán Ricardo Herrera, mi propio superior. Lo seguí personalmente desde el pueblo. Mi corazón se detuvo. Herrera, el hombre en quien había confiado completamente, estaba trabajando para los Vázquez. Toda nuestra operación había sido una trampa desde el principio. «Excelente», continuó don Rodrigo. «¿Y los documentos que mi hijo escondió?» «El sheriff los tiene en su poder», respondió Herrera. «Pero no se preocupe, no saldrán vivos de esta hacienda para entregarlos a nadie». Elena me miró con terror absoluto cuando se dio cuenta de que habíamos caído en una trampa mortal. Estábamos rodeados por enemigos en territorio hostil y la única persona en quien había confiado para protegernos era en realidad otro conspirador. «Morales», gritó Herrera desde el estudio, «sé que está aquí. Salga ahora y tal vez podamos llegar a un arreglo». No tenía opción. Si me quedaba escondido, eventualmente nos encontrarían. Pero si salía, al menos podría intentar negociar la vida de Elena. «Elena», le susurré, «cuando yo salga, permanezca aquí sin importar lo que pase. Si logro crear una distracción, escape por el túnel y vaya por su bebé». «No voy a dejarlo», susurró de vuelta. «Sí va a hacerlo», le respondí firmemente. «Su hija la necesita viva». Salí de la habitación secreta hacia el estudio, donde me esperaban don Rodrigo Vázquez, el capitán Herrera y 3 hombres armados que reconocí como parte del grupo de Esteban. «Sheriff Morales», me saludó don Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué sorpresa encontrarlo en mi casa sin invitación». «Don Rodrigo», le respondí manteniendo mi mano cerca de mi pistola. «Supongo que usted sabe por qué estoy aquí». «Por supuesto. Está buscando evidencia para limpiar el nombre de la mujer que asesinó a mi hijo».
Estoy buscando evidencia para exponer a los verdaderos asesinos de Fernando, le corregí. Don Rodrigo se rió, pero su risa sonaba forzada. Mi hijo se suicidó, sheriff. La culpa por sus deudas de juego y sus aventuras amorosas lo llevaron a tomar esa decisión trágica. Entonces no le molestará que revise estos documentos, le dije, levantando la bolsa de cuero que contenía las pruebas de Fernando. La expresión de don Rodrigo cambió instantáneamente. Esos documentos son propiedad privada de la familia Vázquez. Estos documentos prueban que ustedes han estado vendiendo armas robadas del ejército mexicano a los revolucionarios, declaré, abriendo la bolsa. También prueban que Fernando descubrió su operación y amenazó con denunciarlos. Entrégueme esos papeles, ordenó don Rodrigo, perdiendo toda pretensión de cortesía. ¡No! El capitán Herrera desenfundó su pistola y la apuntó directamente a mi cabeza. Sheriff, está superado en número. Entregue los documentos y tal vez le permitamos morir rápidamente. Pero antes de que pudiera responder, escuchamos un sonido que cambió todo. El galope de muchos caballos acercándose rápidamente a la hacienda, seguido de gritos de alarma de los guardias exteriores. Don Rodrigo corrió hacia la ventana y su rostro palideció cuando vio lo que se acercaba. «Es el coronel Díaz del Ejército Federal», murmuró con horror. «¿Cómo supieron que venían aquí?» Sonreí por primera vez en horas. «Capitán Herrera, parece que no era el único que escribió cartas al gobierno federal. La verdad era que había enviado múltiples copias de mi informe a diferentes autoridades, incluyendo al coronel Díaz, que había sido compañero de armas de mi difunto hermano durante la guerra contra los franceses. Los gritos de batalla comenzaron afuera cuando las tropas federales encontraron resistencia de los guardias de la hacienda. Don Rodrigo y sus hombres se encontraron repentinamente enfrentando una situación que se había salido completamente de su control. «Esto no ha terminado, Morales», me gruñó don Rodrigo, dirigiéndose hacia una salida secreta que probablemente conocía mejor que su propia hacienda. Pero cuando se dirigía hacia la puerta, Elena apareció en la entrada de la habitación secreta, sosteniendo un rifle Winchester que había encontrado en el archivo de Fernando. «Sí, ha terminado, don Rodrigo», le dijo con una voz tan fría como el acero. «Ha terminado para usted y para todos los que mataron a mi esposo». El patriarca de los Vázquez se quedó inmóvil, mirando a la mujer que había subestimado completamente. En ese momento, las tropas del coronel Díaz irrumpieron en el estudio, rodeando a todos los presentes con rifles preparados. «¡Nadie se mueva!», gritó el coronel, un hombre de 60 años con condecoraciones que hablaban de décadas de servicio honorable. Y en ese instante supe que finalmente habíamos ganado. Capítulo 6. El juicio de los Vázquez se convirtió en el escándalo político más grande que México había visto en décadas. Los documentos que Fernando había escondido no solo probaron el contrabando de armas, sino que expusieron una red de corrupción que se extendía desde hacendados rurales hasta funcionarios de alto rango en la capital. Elena fue completamente exonerada de todos los cargos. La evidencia demostró, sin lugar a dudas, que Fernando había sido asesinado por su propio tío Esteban bajo órdenes de don Rodrigo, quien temía que su hijo arruinara décadas de operaciones ilegales lucrativas. El capitán Herrera fue degradado y enviado a prisión por traición. Durante su confesión, reveló que la familia Vázquez había sobornado a docenas de oficiales militares y civiles a lo largo de los años, creando una red de protección que parecía impenetrable hasta que Fernando decidió hacer lo correcto. Don Rodrigo Vázquez fue condenado a muerte por traición al gobierno federal. Su hijo Esteban recibió la misma sentencia. Los otros miembros de la familia que estaban involucrados en la operación fueron sentenciados a largos periodos de prisión. Pero para mí, la verdadera victoria no estaba en los tribunales.
Estaba en la pequeña casa que construí en las afueras de San Miguel del Desierto, donde Elena y la pequeña Esperanza comenzaron una nueva vida. «Comandante», me dijo Elena una tarde, mientras observábamos a la pequeña Esperanza gatear por el piso de madera de nuestra sala, «Fernando estaría orgulloso de lo que hicimos». «Nosotros solo hicimos lo que era correcto», le respondí, aunque sabía que nuestras acciones habían requerido más coraje del que cualquier persona debería necesitar en una vida. Elena había decidido quedarse en San Miguel del Desierto después del juicio. Dijo que era el lugar donde había encontrado justicia para su esposo y seguridad para su hija. Yo había decidido pedirle que se casara conmigo, no solo porque la amaba, sino porque había descubierto que los tres formábamos una familia natural. «Joaquín», me dijo, usando mi nombre de pila por primera vez, «¿alguna vez te arrepientes de haber abierto esa puerta aquella noche de tormenta?» «Jamás», le respondí sin dudar. «Esa noche salvaste mi vida tanto como yo salvé la tuya». Era cierto. Antes de que Elena llegara a mi puerta, yo era un hombre solitario que simplemente cumplía con su trabajo día tras día. Ella y Esperanza habían dado significado y propósito a mi existencia. El pueblo de San Miguel del Desierto también había cambiado. Con la caída de los Vázquez, otras familias honestas comenzaron a prosperar. Los negocios legítimos florecieron sin la competencia desleal del dinero sucio. La corrupción que había infectado la región durante décadas comenzó a desaparecer lentamente. El coronel Díaz me ofreció un ascenso y un traslado a la capital, pero yo preferí quedarme como sheriff de mi pueblo adoptivo. Había aprendido que la verdadera justicia no se hace en los palacios de gobierno, sino en los lugares donde la gente común necesita protección contra los poderosos que abusan de su posición. 6 meses después del juicio, Elena y yo tuvimos una boda sencilla en la iglesia donde el padre Antonio había protegido a la pequeña Esperanza durante nuestras horas más peligrosas. La niña, que ya caminaba y hablaba sus primeras palabras, participó en la ceremonia como nuestra pequeña testigo de honor. «Papá Joaquín», me dijo Esperanza una tarde mientras jugaba en el patio de nuestra casa, y esas 2 palabras valieron más que todas las condecoraciones que habría podido recibir del gobierno federal. Elena y yo tuvimos 2 hijos más en los años siguientes. Fernando Joaquín, nombrado en honor al primer esposo de Elena y como símbolo de que los secretos familiares pueden transformarse en legados de honestidad, y María Elena, que nació con los mismos ojos verdes decididos de su madre. La hacienda Vázquez fue confiscada por el gobierno federal y dividida entre las familias campesinas que habían trabajado esas tierras durante generaciones sin recibir una compensación justa. Era una justicia poética ver a los antiguos peones convertidos en propietarios prósperos. El padre Antonio se convirtió en el padrino no oficial de nuestros hijos y en el cronista de nuestra historia. Insistía en que lo que habíamos vivido debía ser recordado como ejemplo de que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, sin importar qué tan poderosos sean los que tratan de ocultarla. Joaquín me dijo una vez mientras compartíamos una botella de tequila en el porche de mi casa, observando el atardecer del desierto: ¿crees que Fernando sabía que al esconder esos documentos estaba salvando no solo su propia reputación, sino la vida de su esposa y su hija nonata? Creo que un hombre bueno siempre actúa esperando que sus acciones protejan a los que ama, le respondí. Fernando hizo lo correcto sabiendo que podría costarle la vida. Eso lo convierte en un héroe. Años más tarde, cuando ya tenía canas en las sienes y Esperanza se había convertido en una joven hermosa que estudiaba para ser maestra, recibí una carta del nuevo gobernador del estado. Me informaba que mi caso contra los Vázquez había inspirado una nueva ley que protegía a los testigos que denunciaban la corrupción de familias poderosas. ¿Qué significa eso, papá?,
me preguntó Esperanza cuando le leí la carta. Significa que lo que tu madre y yo hicimos ayudará a otras personas que se encuentren en situaciones similares, le expliqué. Significa que tu padre Fernando no murió en vano. Elena, que ahora tenía 35 años y se había convertido en la partera más respetada de la región, sonrió mientras mecía a nuestro hijo más pequeño. También significa, añadió, que los poderosos ya no pueden esconderse detrás de su dinero y sus conexiones cuando cometen crímenes contra la gente común. Una noche, mientras Elena y yo estábamos sentados en nuestro porche observando las estrellas del desierto, ella me preguntó algo que me hizo reflexionar profundamente. Joaquín, ¿alguna vez piensas en cómo habría sido nuestras vidas si yo nunca hubiera tocado a tu puerta aquella noche? Todos los días, le respondí honestamente. Yo estaría solo, tú estarías muerta o en prisión y nuestros hijos nunca habrían nacido. Pero más importante aún, la verdad sobre Fernando y los Vázquez nunca habría salido a la luz. ¿Y te parece que valió la pena todo el peligro que pasamos? La miré, esta mujer extraordinaria que había tenido el coraje de buscar justicia incluso cuando todo el mundo estaba en su contra, y supe que mi respuesta era la única posible. Elena, cada momento de peligro, cada noche sin dormir, cada amenaza que enfrentamos, todo valió la pena para poder vivir esta vida contigo y nuestros hijos. Ella se acurrucó contra mi hombro y permanecimos así durante horas, escuchando los sonidos nocturnos del desierto que había sido testigo de nuestra historia de amor, justicia y redención. Al día siguiente, mientras hacía mi ronda matutina por San Miguel del Desierto, pasé frente a la comisaría donde todo había comenzado. La puerta había sido reparada, las ventanas reemplazadas, pero en mi escritorio aún conservaba el recorte de periódico que contaba la historia del juicio de los Vázquez. Sheriff Morales, me saludó doña Carmen, la propietaria de la pensión que ahora próspera con el turismo que llegaba para conocer el lugar donde se había expuesto la conspiración más grande de la historia regional. Buenos días, doña Carmen, le respondí tocándome el sombrero. ¿Sabe qué día es hoy?, me preguntó con una sonrisa conocedora. ¿Qué día? Hace exactamente 5 años que Elena tocó a su puerta durante la tormenta. Tenía razón. Había sido un 15 de octubre, y hoy era 15 de octubre nuevamente. 5 años que habían transformado completamente mi vida y la vida de muchas otras personas. Esa noche, Elena preparó una cena especial para conmemorar nuestro aniversario, como ella lo llamaba. Los niños corrían por la casa llenándola de risas, y mientras los observaba, me di cuenta de que había aprendido la lección más importante de mi vida. A veces, la justicia no llega a través de los tribunales o las leyes escritas. A veces llega cuando una persona buena decide hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Y a veces, esa decisión no solo cambia su propia vida, sino que crea ondas de cambio positivo que se extienden por generaciones. Elena había venido a mi puerta buscando refugio de una tormenta. Lo que ninguno de los dos sabíamos era que esa tormenta sería el comienzo de la aventura más grande de nuestras vidas. Una aventura que nos enseñaría que el amor verdadero y la justicia auténtica valen cualquier precio que tengamos que pagar por ellos. Y mientras observaba a mi familia reunida alrededor de nuestra mesa, iluminada por la luz cálida de las velas que Elena había encendido para nuestra celebración privada, supe que si pudiera regresar al tiempo y elegir nuevamente, tomaría exactamente las mismas decisiones, porque algunas tormentas no vienen para destruir nuestras vidas, vienen para llevarnos hacia nuestro verdadero destino.